7 verdades escalofriantes que confirman tu misión desde el 5 de agosto. Nunca lo imaginaste. La noche era oscura como el alma de un condenado. En un pequeño pueblo perdido entre la niebla, donde los rumores se contaban entre susurros temerosos, una serie de sucesos extraños comenzó a surgir. Decenas de almas atormentadas se sentían atrapadas, el miedo palpable colgaba en el aire. El 5 de agosto, una voz susurrante resonó entre las sombras, prometiendo revelaciones que desatarían el caos. Todo comenzó con un simple toque, un toque en la puerta que nadie esperaba. Los vecinos, aterrorizados, se reunieron en la plaza. La puerta. «Hay algo en la puerta», gritó Teresa, con la piel erizada mientras el sudor corría por su frente. Cuando finalmente se atrevieron a mirar, encontraron un regalo envuelto en un papel brillante, aunque empapado de una humedad inquietante. Aquel extraño presente no contenía un nombre, solo una advertencia: lo que está por venir cambiará sus vidas para siempre. Las miradas se cruzaron, y un escalofrío atravesó a todos. No era un simple regalo. Mientras la noche avanzaba, susurros sobre leyendas antiguas comenzaron a fluir entre la multitud. Historias de seres sobrenaturales, de pactos oscuros hechos a cambio del conocimiento prohibido. Los corazones latían con intensidad, algo escalofriante parecía estar escribiéndose frente a ellos. La sensación de que los ojos invisibles los vigilaban se hizo presente. Entonces, un grito desgarrador quebró la tensión. La voz de un niño, aterrorizado, resonó en la plaza: «Mamá, algo viene de la sombra». La multitud, aterrorizada, se volvió hacia las Source y la vista que presenciaron les heló la sangre. «Hey, antes de continuar con esta increíble historia, necesito darte un aviso importante. Muchos suscriptores han reportado que YouTube los ha dado de baja sin advertencia. Tómate un segundo para revisar que estás suscrito al canal. No querrás perderte ninguno de los contenidos exclusivos que vienen pronto. Y mientras estás ahí, no olvides darle like, realmente me ayuda con el algoritmo. Oh, y cuéntame en los comentarios, ¿desde qué ciudad nos estás viendo? Me encanta conocer a cada persona maravillosa que forma parte de esta comunidad. Tu participación marca la diferencia. Vamos a conectar». La sombra se alzó, tomando la forma de algo que nunca deberían haber visto: un ser con ojos rojos como brasas, que parecía devorar la luz misma. El terror se apoderó de cada rincón, y mientras el pueblo temblaba bajo la presión del misterio, una pregunta persistía en el aire: ¿serían capaces de desentrañar la verdad antes de que el reloj marcara la medianoche? Las luces comenzaron a parpadear, una señal de que algo aún más oscuro estaba por llegar. ¿Quién demonios era ese ser y por qué había llegado a ellos? ¿Lograrían salir de esta a tiempo, o quedarían atrapados para siempre entre las sombras? La oscuridad se apoderó de la plaza, y los residentes sintieron como sus almas se hundían en un abismo de temor. Nadie se atrevía a mover un dedo. El ser con ojos ardientes se acercaba, deslizándose entre las sombras como si fuera parte de ellas. El aullido del viento parecía un lamento, un plegaria desesperada que resonaba en los corazones inhumanos en aquella noche aciaga. Teresa, temblorosa, sintió que su respiración se hacía más pesada. Ella tenía que hacer algo, no podían quedarse ahí, congelados por el miedo. «Vámonos. Debemos entrar a nuestras casas», gritó, intentando romper la parálisis del grupo. Pero sus palabras cayeron al vacío. La mayoría seguía atrapada en sus propios miedos, mirando boquiabiertos a aquella entidad que parecía alimentarse de la desesperación. Un hombre mayor, don Felipe, tomó la iniciativa. Él había sido un guardián de las leyendas del pueblo. «Hay que enfrentarlo», exclamó. «Es la única forma de liberarnos de su hechizo». Se adelantó, sin importarle el peligro, y el brillo de su frente estaba empapado de sudor, pero sus ojos reflejaban determinación. No obstante, justo en ese momento, el ser se detuvo. Con una sonrisa grotesca, sus labios se abrieron como si cobraran vida propia, revelando dientes afilados como cuchillos. «¿Acaso creen que pueden huir de su destino?», resonó su voz, profunda y resonante, como si mil ecos la acompañaran. La multitud se estremeció, sintiendo el vientre de la tierra temblar a sus pies. El grito desgarrador del niño regresó a sus mentes, esa desesperación infante que ahora se manifestaba en sus rostros. Si quieren saber lo que de verdad traerá esta noche, deben enfrentarse a sus propios secretos. «Cada uno de ustedes lleva una carga que debe ser liberada», dijo la criatura, elevando un dedo huesudo hacia el cielo en una especie de grotesca invocación. Las miradas se cruzaron, y el murmullo dejó caer un manto de culpabilidad entre ellos. ¿Qué secretos guardaban? Pronto comenzaron a surgir los murmullos, las acusaciones, y una verdad latente comenzó a agitarse. La traición, el odio, el rencor, todos tenían algo oculto que jamás habían compartido. Fue así que el caos se desató. Los primeros en levantarse,
por impulso casi instintivo, fueron los que no podían soportar más la carga de sus propios secretos. Uno por uno, comenzaron a revelar su oscuridad, confesiones que emanaban de ellos como sangre de una herida. Al escuchar sus verdades, el ser parpadeó, y por un momento, los ojos rojos ardieron menos intensamente. Pero entonces un silencio incómodo descendió de nuevo, y él se rió, una risa llena de eco, como si disfrutara del espectáculo. Sin embargo, aún no han hecho lo más importante, deben permanecer juntos, o caerán en la oscuridad permanente. La tensión crecía, y el tiempo corría, cada tic del reloj resonando como un latido en sus corazones. Podrían unirse en torno a su dolor compartido para enfrentar a aquel ser. O cederían a sus propios miedos, dejando que todo lo que conocían se desmoronara ante sus propios ojos. La pregunta se coló en el aire espeso, mientras la figura en la sombra se preparaba para atacar. ¿Está el pueblo dividido, o lograrán unirse frente a la oscuridad que amenaza con devorar sus almas? El aire se tornó aún más denso, como si el tiempo le hubiera hecho una estratagema a la realidad misma, y la plaza se volvió un rin de tensiones palpables. Teresa miraba a su alrededor, viendo cómo la gente se hundía en el silencio, pero en su interior, una chispa de valentía comenzaba a arder. Era el momento de quebrar esa inercia. ¿De verdad creen que este ser puede despojarnos de nuestras almas?, gritó, su voz resonando con fuerza. No podemos dejar que nuestras verdades nos dividan. Debemos hablar, desahogarnos antes que él lo haga. Su declaración, casi un grito de guerra, pareció remover algo en el centro del grupo. Uno a uno, los rostros se volvieron hacia ella, y aunque algunos parecían dudar, varios comenzaron a sentir. La tensión en sus ojos pasaba del miedo a una determinación tibia. Don Felipe, aún erguido en su desafío, se animó con las palabras de Teresa. Sí, esto es una lección. Hablemos y tal vez, solo tal vez, podremos hacer que este monstruo se achique ante nosotros. Su voz tembló, pero algo en su entrega comenzó a contagiar a los demás. Entonces, en el silencio emergente, alguien del fondo empezó a hablar. Era Raúl, un joven que de niño había sido la víctima de burlas en la escuela. Yo nunca les conté a ustedes que una vez hice algo terrible. Fui el que empujó a Álvaro, y creo que lo hirió de verdad. He cargado con esto todo este tiempo, confesó con lágrimas en los ojos. El círculo se cerró un poco más, y otro, más valiente, se atrevió. Clara, quien siempre había sido la portada de la esencia del pueblo. No quiero vivir más con este secreto que me consume. Yo le robé dinero a mi madre para financiar mis caprichos. Su voz se rompía en cada sílaba, dejando caer un peso invisible sobre el suelo. Las confesiones comenzaron a brotar como agua de una fuente seca. Cada palabra era un grano de arena que, al caer, hacía tambalear el equilibrio del ser en la sombra. Con cada revelación, las llamas rojas en sus ojos palidecieron ligeramente, hasta que, entre susurros y lamentos, notaron que el ser comenzaba a perder su poder, su figura se volvía menos amenazante. Pero en ese mismo instante, las miradas comenzaron a desviarse de la entidad hacia la figura en el centro del grupo, un destello de sorpresa y horror reflejado en sus rostros. Teresa, ansiosa por saber qué pasaba, giró su cabeza justo a tiempo para ver un destello oscuro cruzar el cielo. Mirad, gritó, apuntando. Un nuevo ser, diferente del primero, se formaba desde las sombras del callejón contiguo, y el pálido fulgor de su figura era aún más aterrador. El nuevo ser, con ojos gélidos que devoraban todo brillo, reía entre dientes afilados y arrugados, como si cada risa estuviera plagada de dolor. Así que creyeron que podían salir airosos con una simple confesión, resonó su voz. Ahora enfrentan la verdad de su impotencia, y eso es mucho más aterrador. Los corazones del pueblo latían al unísono, la victoria era aún incierta, y la unión que había comenzado a formarse dio un paso atrás, desgastada por la nueva amenaza que se cernía ante ellos. No solo deben liberar sus secretos, sino también aprender a pelear o se quedarán atrapados para siempre en este juego. La serpiente de la confusión se enroscó a su alrededor, y el miedo retornó, como océanos oscuros en una noche sin estrellas. ¿Qué es lo que realmente acechaba sus almas? ¿Y quiénes serían los verdaderos valientes en esta batalla por sus corazones? El nuevo ser empezó a acercarse, su risa resonando en la plaza, el eco atravesando cada rincón. La noche apenas había comenzado, y el desafío más oscuro aún aguardaba. El pulso del pueblo se aceleró, y cada latido resonaba como un tambor de guerra en la mente de Teresa. Ella sentía que todos los ojos estaban sobre ella, un peso que podría haberla derrumbado, pero en cambio, la empoderaba. La figura oscura se movía lentamente, como un depredador acechando a su presa, cada paso impregnado de una malevolencia palpable. ¿Qué hacemos?, preguntó Raúl, su voz temblorosa. ¿Cómo luchamos contra algo que quizás ni siquiera comprendemos? Las miradas de todos se cruzaron,
buscando una chispa de esperanza en la oscuridad que se cernía sobre ellos. Teresa dio un paso adelante, sintiendo que su coraje se entrelazaba con el sudor frío que la invadía. Debemos unirnos. Las verdades que hemos compartido son nuestra arma. No son debilidades, son fuerzas. Él se rió con burla, un sonido que reverberó en los corazones de los presentes. Unir fuerzas. ¡Qué ridículo! Cada secreto que han confesado es menos que polvo bajo mis pies. Su pasado solo les pesará ahora enfrentan la soledad de la verdad. Pero la voz de Teresa se alzó por encima del terror. No. Su poder se alimenta de nuestro miedo. Hemos derribado muros, hemos compartido nuestras cargas. No caeremos en la desesperanza. Debemos creer en nosotros, en lo que podemos construir juntos. Una mujer mayor, de cabello grisáceo y ojos aquélicos, se puso de pie. Mi vida ha estado marcada por el miedo pero también por el amor. He vivido atormentada por las decisiones que tomé en el pasado, pero nunca es tarde para cambiar. Su voz resonó, cada palabra llevada por la brisa. Otros comenzaron a unirse a su declaración, compartiendo historias de redención y unidad. El ser, inicialmente divertido, empezó a mostrar signos de inquietud. Las llamas en sus ojos titilaron al ver cómo la luz de sus confesiones formaba una barrera entre él y la multitud. Teresa sintió que el suelo temblaba bajo ellos, la energía del pueblo empezaba a formar un escudo. No entienden que cada vez que abren la boca, me dan más poder, gritó el ser, su tono desesperado y furioso. Deberían permanecer callados, sumidos en sus sombras, no iluminando sus debilidades. No obstante, cada confesión parecía ser una palabra de poder, un grito de resistencia. La energía crecía, y Teresa supo que estaban en el camino correcto, no podían detenerse ahora. Las sombras se retiraban un poco, como si temieran la luz que surgía de la verdad compartida. Sin embargo, en el aire flotaba un nuevo terror. Al fondo de la plaza, una figura más surgió, un lamento etéreo que parecía venir de lo más profundo de la desesperación. ¿Creen que pueden escapar de mí? Soy la voz que los atormenta cada noche. Soy su propia verdad más oscura. La visión retorcida se acercó, evidenciando los rostros familiares que la rodeaban. De inmediato, reconocieron a aquellos que durante años habían estado ausentes, víctimas de su propio secreto, sus propios miedos. Los murmullos crecieron, el horror se apoderaba nuevamente del alma colectiva. No. Gritó Teresa, al notar que la desesperación comenzaba a envolver a su gente otra vez. No permitan que esos recuerdos los atrapen. El pasado puede doler, pero nos ha traído hasta aquí. Utilicemos esa fuerza. Mientras la plaza se llenaba de susurros enérgicos, todos se unieron en un eco, volviendo a levantar su voz. Pero la figura oscura del pasado avanzaba con fuerza, y el terror estaba a punto de desbordarse de nuevo. Era una batalla entre la luz de sus verdades y las sombras de su resentimiento. ¿Quedaría la unión forjada, o la desesperanza devoraría todo a su paso? Las respuestas estaban al borde de suscitarse en la oscuridad. Justo entonces, un grito desgarrador resonó por encima del clamor colectivo, sacudiendo el aire frío de la noche. Fue un recuerdo que podía cambiarlo todo. Era posible que entre ellos hubiera un nuevo aliado o solo un mensajero de más pesares. El eco del grito rasgó el aire denso de la noche, un ladrido de desesperación que hizo que todos en la plaza se congelaran. Teresa sintió un escalofrío recorrer su columna vertebral, el sonido era dolorosamente familiar, un eco de las verdades que habían enterrado en lo más profundo de sus corazones. La figura sombría se detuvo por un momento, como si el grito lo hubiera debilitado. La multitud, aturdida, contemplaba la escena con miedo y curiosidad. Era una sombra humana, difusa pero reconocible. Simulaba a un pariente perdido, un amigo que había sido devorado por secretos. Las revelaciones se entrelazaban, creando un laberinto de recuerdos que amenazaban con atraparlos a todos. Puede ser, musitó una voz temblorosa en la multitud. ¿Es de verdad él? Refiriéndose al hermano de Teresa, Miguel, quien había desaparecido hace años, tragado por la oscuridad de sus propias decisiones. No. No puede ser. Teresa exclamó con desesperación, mientras su corazón palpitaba frenético. No podemos dejarnos llevar por el pasado. Miguel está en la oscuridad, pero no aquí. No puede tomar forma de miedo. Mientras se forjaba una lucha interna, la figura avanzaba, sus ojos se encendían de un negro profundo, como pozos de desesperación. Teresa dio un paso adelante, sin darse cuenta de que todos también lo hacían, empujados por su valentía. El ser oscuro sintió el cambio, una agitación en el aire, su carcajada resonó como un trueno. El pasado es mi aliado. Te lo traigo de vuelta, Teresa. Siento su odio.
Tu verdad no es más que una ilusión, y ahora, su sombra vendrá a reclamarte a todos ustedes. Su voz se convirtió en un susurro frío, penetrante, que calaba hondo en las almas. En ese momento, un murmullo corrió como un chispazo entre la multitud. Historias resonaron, recordando viejos rencores, sueños no cumplidos, pérdidas que nunca pudieron ser olvidadas. Un peso pesado se instaló en el aire, como si la plaza entera estuviera a punto de colapsar bajo el peso de tanta verdad sin resolver. Tú no nos controlarás, gritó una voz, una joven que se hizo eco en los corazones de todos. Hemos sido prisioneros demasiado tiempo. Nuestras voces son más fuertes que tu sombra. Nunca más seremos tus marionetas. Ese grito parecía inyectar energía en el aire. Teresa sintió que la resistencia comenzaba a cobrar vida, no solo eran sus voces, sino también sus sueños, sus esperanzas, las verdades que habían decidido compartir, forjando un nuevo poder en la comunión. El ente, notando la resistencia florecer, lanzaba su ira en oleadas. Ustedes son un error. Se darán cuenta de que sus verdades son sus cadenas. Deberían temerme. Al sentir la intensidad creciente de la lucha interna, las miradas de la multitud se encontraron, y poco a poco, se percataron de que cada palabra compartida era un paso hacia la liberación. Las confesiones se volvieron un canto, una especie de himno que contraatacaba con fuerza cada ataque del ser oscuro. Sus corazones latían al unísono, un coro vibrante que llenaba el aire danzante. Teresa sintió una luz cálida en su interior, un poder renovado. Sus sombras no tienen poder. Su verdad no puede doblegarme, proclamó, y el cielo pareció responder, iluminando la plaza en un brillo dorado. Sin embargo, justo cuando la esperanza comenzaba a tomar el control, el ser oscuro se arrojó al centro de la plaza, desencadenando un grito desgarrador que resonó como un trueno. ¿Realmente creen que esto ha terminado? El tiempo te atrapa, Teresa. La figura empezó a transformarse, sus contornos se desdibujaron y mostraron visiones de temor que asediaron a los presentes. Imágenes de traiciones, dolor y traumas del pasado empezaron a destellarse ante ellos. Una vez más, la ansiedad amenazaba con devorarlos, y su vínculo comenzaba a tambalearse. Teresa sintió el frío en su pecho, pero apretó los dientes y alzó la mirada. No somos nuestros miedos. No somos nuestras sombras. Y en ese instante, el aire vibró a su alrededor. La plaza entera era un hervidero de energía colectiva. Pero mientras la batalla seguía, una figura surgió entre las sombras, un rostro familiar que podría cambiar el rumbo de la lucha. Era un aliado o un nuevo enemigo en el camino hacia la verdad. El silencio se instaló, todos conteniendo la respiración. ¿Era la última pieza que necesitaban para derrotar a la oscuridad o simplemente otro ladrillo en el muro de su sufrimiento? La figura se destacó entre los fragmentos de luz y sombra que danzaban en la plaza. Teresa la reconoció al instante, era Elena, la madre de Miguel. La mujer se encontraba en un estado de trance, sus ojos brillaban como faros en la penumbra, llenos de un conocimiento antiguo. La multitud se reagrupó, entre murmullos de sorpresa y temor. Elena. Teresa gritó, sintiendo que el aliento se le cortaba. ¿Eres tú? ¿Qué haces aquí? Sin respuesta, Elena avanzó. Su mirada se posó en el ente oscuro, que ahora se retorcía cerca de ella, como un animal acorralado. El ser parecía experimentar una mezcla de rabia y algo que se asemejaba al miedo. ¡Sálvanos!, gritó, su voz cargada de desesperación. El ente se carcajeó, pero esta vez, su tono se tornó más amenazante. Crees que puedes cambiar las cosas, ¿verdad? Pero todo lo que haces juega en mis manos. Ella no es más que un vestigio de tu pasado. ¿Qué sabes? La voz de Teresa resonaba más fuerte, impulsada por la angustia y la confusión. Elena levantó una mano temblorosa, y en un destello, recordó momentos, risas, abrazos, el eco de una vida que parecía perdida. La verdad duele, pero liberarse es aún más doloroso. Miguel, él fue arrastrado por tus miedos, Teresa. Busca en lo profundo de tu amor, y él te mostrará el camino. Las palabras de Elena parecían envolver la plaza en un manto de cercanía, pero el ser oscuro no cedería tan fácilmente. Con un grito de furia, lanzó una oleada de memorias angustiosas. Imágenes de su infancia, del momento en que Miguel desapareció, se agolparon en su mente. La culpa, el dolor, la confusión. Teresa sintió que su mundo se desmoronaba. No, gritó, intentando despejar su mente, pero cada nuevo recuerdo era como un puñetazo en su corazón. No puedo. No. Al borde de la desesperación, la voz de la joven que había gritado antes resonó de nuevo. Teresa, lucha. No somos nuestras sombras, recuerda. Esa voz era el ancla que necesitaba, un estímulo de conexión en medio del horror.
¿Por qué me haces esto?, le preguntó a la figura oscura, cada palabra pesando con una mezcla de desafío y temor. Miguel no está aquí, no puedes seguir atormentándonos. No somos tus juguetes. En respuesta, el ser oscuro se desvaneció momentáneamente, como si estuviera evaluando la fuerza de sus palabras. Pero, antes de que la multitud pudiera celebrar su pequeño triunfo, empezó a ampliar su forma, convirtiéndose en legiones de recuerdos aterradores y figuras conocidas, amigos, familiares, todos estos rostros que habían sido parte de su vida, ahora atrapados en su dolor. No. Regresen. Teresa sintió que su corazón se aceleraba al punto de estallar. No son ellos, son sus sombras. Y ante esa revelación, comprendió que debía enfrentarlos, debía finalmente liberar a todos de la cadena del pasado. Las figuras comenzaron a aproximarse, pero esta vez, en lugar de aterradora, su mirada era de súplica, como si desearan ser liberadas. Con una determinación renovada, Teresa levantó su voz, armada con el coraje de una hermana que nunca había dejado de luchar por su hermano. Ustedes no son sus sombras, son nuestras historias. No las dejaremos marchar. De repente, un silencio profundo inundó la plaza. Era un silencio cargado de posibilidades, de desesperanza que comenzaba a disolverse. Pero en medio del vacío, algo más emergió, un susurro, una voz familiar que solo Teresa podría oír. Teresa, estoy aquí. Escucha. A medida que el tiempo parecía detenerse, cada corazón en la plaza latía al unísono. La lucha estaba lejos de haber terminado, pero la esperanza resplandecía en el horizonte. Sin embargo, en ese preciso instante de revelación, el ente oscuro empezó a cobrar una forma nueva, una que parecía estar ligada a la misma esencia de Teresa. Los ojos de la multitud se abrieron como platos. ¿Quién es realmente esa sombra? ¿Qué secretos aún guarda? La verdad estaba a punto de salir a la luz, y con ella, un peligro que podría desatar el caos total. El silencio fue quebrado por un estremecedor crujido, como si la plaza misma estuviera advirtiendo de la inminente llegada de una tormenta. Los rostros de la multitud, aún reflejando incredulidad, comenzaron a tensarse a medida que el ente oscuro se definía. Su nueva forma era casi humana, pero con rasgos distorsionados, como si fuera el espejo roto de una vida que alguna vez había sido. —¿Elena, qué has traído? —preguntó Teresa, sintiendo el sudor frío deslizarse por su frente. La figura de su madre, ahora convertida en un ser de sombras, se adecuaba a la esencia de su propio ser. Era un choque de emociones, amor, miedo, confusión. La angustia la envolvió. Eres parte de esto, Teresa. Siempre lo has sido, resonó una voz que parecía provenir de todas partes, y al mismo tiempo, de nadie en particular. El ente gesticuló, y las memorias de aquellos que habían sido liberados comenzaron a girar a su alrededor como mariposas atormentadas, incapaces de encontrar la luz. ¿Qué significa esto? ¿Qué quieres de mí? Gritó Teresa, sintiéndose cada vez más atrapada en la red de recuerdos que el ente tejía. Miedo. Culpa. Amor, repitió el ente, la risa resonante reverberando en sus palabras. Tu historia es mi historia. El desenlace ya fue escrito. Desde la esquina de la plaza, la joven que había gritado antes se acercó, sus ojos centelleaban con determinación. No dejes que se apodere de ti, Teresa. Recuerda quién eres. Teresa sintió que el suelo bajo sus pies se sacudía, y la voz de su madre resonaba, un eco profundo en su mente. La verdad es tu espada, Teresa. No temas desenterrar los secretos. Las sombras comenzaron a retorcerse cada vez más, y en un instante de claridad, Teresa comprendió lo que debía hacer. Con una respiración profunda, recordó a Miguel, su risa brillante, sus brazos abiertos listos para recibirla. No. Esto no es lo que somos, vociferó, sintiendo el poder de sus emociones inundarla. El ente oscuro se detuvo, sus ojos resplandecieron, y Teresa se sintió rodeada de una luz blanquecina que la envolvía. Cada figura sombría a su alrededor parecía vacilar, titubeando entre el deseo de regresar y la certeza de que su tiempo había llegado. Ustedes son más que su dolor. Ustedes son nuestras historias. Libérense, resonó su voz, y en ese momento, una energía poderosa surgió del fondo de su ser. Las sombras comenzaron a desvanecerse, y la plaza se llenó de un eco de risas, abrazos, momentos felices, recordando la verdad de lo que una vez fueron. La liberación comenzaba a tomar forma cuando, en un giro inesperado, el ente oscuro lanzó un grito desgarrador. No pueden hacer esto. No dejen que su pasado los defina. El entorno se tornó caótico. La plaza temblaba, y Teresa sintió que una fracción de su propia esencia se retaba a salir. Las sombras intentaron atraparla de nuevo,
mareándola con recuerdos distorsionados de un futuro que podía ser. Miguel, gritó, aferrándose a su nombre como un salvavidas. Pero lo que se manifestó ante ella fue una nueva imagen, un rostro que nunca antes había visto. Era el de un niño, similar a Miguel, pero con algo diferente. Escucha, dijo la imagen, su voz cálida y familiar, pero al mismo tiempo, inconfundiblemente extraña. La verdad está dividida y el futuro se forja en lo que elijas creer. El corazón de Teresa se detuvo por un instante, la revelación la sumergió en dudas. ¿Quién era ese niño? ¿Qué destino le aguardaba? Una nueva batalla se planteaba dentro de ella, y la sombra aún acechaba, esperando su momento. Cada decisión es un paso, dijo la voz familiar, resonando en la bruma. Tu viaje no ha hecho más que comenzar. La plaza tembló con una nueva energía, un peligro acechante estaba a punto de desatarse, y Teresa se dio cuenta de que el camino hacia la verdad estaba lleno de lecciones difíciles. La verdadera lucha apenas comenzaba. Sería capaz de enfrentar sus propios demonios y descubrir el misterio del niño que podría cambiarlo todo. La plaza vibraba con una intensidad casi palpable, como si el mismo aire estuviera cargado de secretos escondidos a lo largo del tiempo. Teresa se puso en pie, su mente atrapada en un torbellino de emociones contradictorias. La imagen del niño persistía, una figura familiar en la distancia. ¿Era un eco de Miguel o algo más profundo? A cada instante, el ente oscuro se contorsionaba, y sus palabras resonaban en la mente de Teresa. Las decisiones son cadenas, y vosotros decidís. Su voz se transformaba en un grito que reverberaba en las paredes de la plaza, llenándola de miedos ancestrales y esperanzas perdidas. De pronto, la joven que había gritado antes se volvió hacia Teresa, su rostro iluminado por una determinación feraz. Tú lo sabes, Teresa. No te dejes arrastrar por la oscuridad. Despierta. Las sombras comenzaron a susurrar a su alrededor, recordándole lo que había perdido. Sus dedos temblaban, pero se aferró a la luz que sentía brotar dentro de ella. En un momento de lucidez, se dio cuenta de que el niño en la visión no era solo un reflejo de lo que había sido, sino un símbolo de lo que aún podía salvar. Tu futuro no está escrito, gritó, su voz resonando como una campana en la confusión. Yo elijo cambiarlo. Las palabras parecieron chocar contra el ente, causando una disonancia que resonó en el corazón de quienes estaban atrapados en el limbo de sus recuerdos. Las memorias rotas comenzaron a recuperarse, luchando por liberarse de la sombra que las dominaba. Las almas en pena comenzaron a avanzar hacia ella, impulsadas por su clamor de liberación. Teresa extendió sus manos, la energía fluyendo entre ellos. Recuerden quiénes son. No dejen que el miedo las consuma. En ese momento, un viento feroz sopló, levantando polvo y hojas del suelo. La figura del ente oscuro se encogió, su forma perturbada parpadeó. Teresa sintió que el poder de su amor y su luz se entrelazaba con las historias de otros, como hilos de un tapiz, tejiendo nuevas posibilidades. La joven a su lado sonreía, sus ojos resplandeciendo con orgullo y desafío. Juntas, podemos hacerlo. La mano de Teresa la buscó, y unieron fuerzas, el sentimiento de la comunidad surgiendo como un torrente. Los rostros de aquellos que habían estado perdidos comenzaron a tomar forma. Sus historias, antes atormentadas, adquirieron luz. Libérense. No más sombras, solo luz. Las palabras fluyeron como un mantra repetido en la multitud, y el ente comenzó a desmoronarse. La plaza resonaba con el eco de las historias rejuvenecidas. El aire se tornó tenso, vibrante, lleno de esperanza, pero, antes de que el ente se desvaneciera por completo, dejó escapar un último grito que heló la sangre de todos. Esto no ha terminado. Las sombras siempre regresan. De repente, el suelo tembló bajo sus pies, un rayo de luz atravesó las nubes, iluminando el rostro angustiado de Teresa. La plaza había cambiado, pero el peligro persistía. El niño se hizo más visible, alzando una mano temblorosa hacia ella. Tú eres la clave, Teresa. Sin tu decisión, todo estará perdido. La mirada de ese niño la atravesó y el mundo a su alrededor se oscureció. Teresa se dio cuenta de que debe tomar una decisión crucial que no solo definiría su destino, sino que podría cambiar el de todos. Las sombras se agazapaban en la distancia, listas para devorar cualquier destello de esperanza. El futuro te aguarda, pero hay un precio que pagar, rugió el eco de la voz del ente, mientras el caos resurgía en la plaza, la angustia creció en su pecho. ¿Qué tendría que sacrificar? La inevitabilidad del destino estaba tocando su puerta, y sus decisiones se volvían cada vez más pesadas. En el silencio que siguió, una nueva revelación comenzó a tomar forma, y con ella, una pregunta aún más aterradora: ¿qué haría Teresa para salvar a los que ama? ¿Estaría dispuesta a enfrentar lo inimaginable una vez más,
Teresa sintió un escalofrío recorrer su espalda mientras las palabras del ente seguían resonando en su mente. El futuro te aguarda, pero hay un precio que pagar. Esa frase giraba en círculos, implacable y oprimente. ¿Qué estaba dispuesta a sacrificar? ¿Qué tan lejos estaba dispuesta a llegar para proteger a aquellos que amaba? La luz del rayo que había iluminado la plaza comenzó a desvanecerse, y el oscuro horizonte amenazaba con tragarse ese destello de esperanza. Las sombras se agazapaban, cada vez más cerca, y el eco del grito del ente aún retumbaba, creando un crescendo de pánico. Teresa miró a su alrededor, buscando respuestas en los rostros conocidos. La joven, a su lado, parecía compartir su angustia. ¿Debemos actuar ahora? Susurró casi en un ruego. Teresa cerró los ojos, respirando profundamente. Recordó las risas de su familia, las historias contadas en la calidez del hogar, los abrazos que la hacían sentir invencible. La idea de perder todo eso era insoportable. Si alguien debía enfrentarse a las sombras, que fuera ella. La responsabilidad sobre sus hombros era abrumadora, pero más que miedo, sentía una chispa de determinación brotar dentro de ella. No más. No cederé ante ti, gritó Teresa, su voz resonando en el viento que comenzaba a remolinarse. Con un movimiento drástico, levantó ambas manos hacia el niño. Muéstrame el camino. Ayúdame a salvarlos. Su súplica se perdió en el viento, pero en un instante, esa imagen familiar del niño se intensificó, sus ojos brillando como estrellas en la oscuridad. Debes mirar dentro de ti, Teresa. Tu luz, tu amor, es más potente de lo que crees. Debes decidir que vas a dejar ir porque no puedes salvar a todos a la vez. Cada palabra era un golpe de realidad. La verdad la invadió como un torrente. Puede que no pudiera salvar a todos, pero debía intentar evitar que las sombras devoraran al menos a aquellos que se encontraban cerca, justo en ese momento. Con el fuego del sacrificio ardiendo en su corazón, Teresa comprendió que debía hacer una elección. Sin pensarlo dos veces, lanzó un grito: yo elijo salvarlos a todos. Por ello lucharé. Al pronunciar esas palabras, el aire vibró, y la energía del caos se detuvo, como si el tiempo mismo estuviese escuchando su decisión. Las sombras, que antes se acercaban confiadas, se detuvieron momentáneamente, titubeando. Esa breve pausa fue todo lo que Teresa necesitaba. Con una energía renovada, comenzó a canalizar su luz con cada palabra que pronunciaba. Uníos a mí. Juntos somos más fuertes, comenzó a decir, cada voz de los perdidos resonando con la suya, creando un coro de libertad. Las almas perdidas comenzaron a girar a su alrededor, conectándose en un torbellino de luz y esperanza. Pero en el fondo, una parte de ella sabía que esto era solo el comienzo, un precio todavía debía ser pagado. Más allá del tumulto, la figura del ente parecía enfurecida, y su grito se coló entre ellos: esto no se consumirá tan fácilmente. Las sombras nunca mueren. Regresarán. Mientras el caos se ponía en movimiento, Teresa se dio cuenta de que, aunque había encendido una chispa de esperanza, la lucha estaba lejos de terminar. La plaza, aunque llena de luz, seguía siendo un campo de batalla. El niño volvió a alzar su mano, su rostro lleno de urgencia. Debes encontrar el origen de las sombras antes de que sea demasiado tarde, pero en la voz del niño había un eco de advertencia que hizo que su corazón se encogiera de miedo. ¿Qué era lo que se escondía tras esa oscuridad? ¿Y qué significaba realmente el sacrificio que debía hacer? La plaza comenzó a retumbar, el aire se volvió denso y la luz vaciló. Con el tiempo agotándose, Teresa entendió que no solo se trataba de un enfrentamiento físico, su lucha tenía raíces más profundas. El futuro brillaba ante ella, pero también era un laberinto de decisiones difíciles. ¿Estás lista para lo que viene, Teresa?, resonó la voz de su amiga, y con esa simple pregunta, la verdadera batalla comenzaba a delinearse en la bruma. La sombra se cernía nuevamente, mientras un rayo de luz tenue se alzaba por encima de la plaza, prometiendo respuestas, pero también profundas revelaciones que podrían cambiarlo todo. Y todo dentro de Teresa se preparó para enfrentar lo inevitable. La plaza había vuelto a brillar, pero el eco de la oscuridad permanecía latente. El aire vibraba con el murmullo de las verdades recién desenterradas, y el pueblo, aunque unido, aún enfrentaba el desafío más aterrador de todos: reconocer que la lucha era tanto externa como interna. Teresa sentía que el tiempo se deslizaba entre sus dedos, y con cada segundo que pasaba, la figura oscura seguía acechando. El niño, su voz tan familiar, resonaba en su mente, guiándola y sembrando nuevas dudas. Antes de que las sombras regresen, debes descubrir su origen, repetía como un mantra. Con determinación, Teresa giró su mirada hacia la multitud. Una chispa de esperanza brillaba en sus ojos mientras los adultos y niños a su alrededor recuperaban la fuerza que creían haber perdido.
Miren hacia adentro. Aquí está la clave. Teresa gritaba, cada palabra cargada de poder. El pueblo, atrapado por el temor, reverberaba en el silencio, hasta que la voz de don Felipe, el viejo guardián, se alzó sobre el murmullo. Nos hemos dejado llevar por nuestros secretos, pero esos días han terminado. No más sombras, solo luz, resonó con fervor. En ese momento, un grupo comenzó a unirse en un coro de relatos. Clara, la joven que había revelado su propio secreto, dio un paso al frente. No tengo miedo de admitir que he fallado. A veces, nos encerramos en un miedo que nos destruye. La valentía se contagió, y otros comenzaron a confesar, sus voces entrelazándose como una sinfonía de liberación. La oscuridad, viendo su unidad, se sacudió inquieta. Las sombras comenzaron a retorcerse, su forma temblorosa marcando un último intento por sembrar división. Teresa sintió un escalofrío, pero esta vez estaba lista. No más. No permitiremos que nuestras verdades nos dividan. Todo lo que hemos guardado nos ha llevado a este momento. Su voz resonó como un trueno, alzándose sobre el caos. Las figuras oscuras intentaron infiltrarse nuevamente entre la multitud, pero el poder colectivo de las confesiones se convirtió en una barrera. Teresa visualizó un círculo de luz tiñendo la plaza, una barrera que pulsaba con los latidos de esperanza y verdad. Cada palabra compartida parecía tejer un puente hacia la conexión. El pasado no nos define. Juntos desmantelaremos nuestras sombras, arcó don Felipe, y el clamor revitalizado de voces hizo eco. Las sombras comenzaron a tambalearse, titubeando al enfrentar la fuerza del pueblo alineado en su verdad compartida. La energía en la plaza es un torbellino vibrante, cada corazón palpitando al unísono. De pronto, el ente oscureció, su rostro distorsionado por la rabia. ¿Todo lo que hacen es un error? Sus sombras jamás desaparecerán, gritó, pero Teresa no se dejaría intimidar. No somos solo sombras. Cada uno de nosotros somos historias cargadas de amor, dolor y valentía. El poder de su voz resonó como una campana de libertad. Las sombras comenzaron a desmoronarse ante la fuerza de sus verdades. En el clímax de la lucha, el niño apareció de nuevo en su visión, su imagen clara, aproxima recuerda, Teresa, el sacrificio siempre viene con una lección. Las palabras del niño la renovaron, encajando un rompecabezas de decisiones y posibilidades que siempre había mantenido ocultas. Un silencio reverente envolvió la plaza cuando Teresa entendió que su sacrificio no sería solo físico, era un compromiso de verdad y amor hacia sí misma y hacia el pueblo. Elijo ser la luz en mis propios rincones oscuros, y con cada paso hacia la verdad de mis miedos, puedo ayudar a otros a liberarse. La luz brilló intensamente, desatando la tormenta de sombras, iluminando el camino hacia adelante. Con un último grito de unidad, la plaza tembló, la oscuridad gritaba, pero las voces unidas prevalecieron. Teresa levantó su mano, canalizando toda la energía del pueblo hacia la figura oscura. ¿Ya no tememos? Libérate y vuela hacia la luz de todo lo que somos. La plaza explotó en una brillante explosión de luz, los ecos de sus verdades resonaron a través del pueblo. Las figuras sombrías se desvanecieron, llorando un lamento de impotencia. La unidad había creado una fuerza imparable. El ser oscuro simplemente desapareció en un torbellino de partículas brillantes, dejando un vacío que antes había estado oculto tras el miedo. La plaza quedó en silencio, la luz bañaba a todos en un resplandor cálido. Las almas atormentadas se dispersaron, encontrando la paz que tanto anhelaban. La comunidad, ahora más fuerte que nunca, comenzó a abrazarse, el dolor se disolvía en amor, la vida florecía a su alrededor. No se olviden de sus verdades, musitó don Felipe, con una sonrisa que iluminaba su rostro cansado. Eso nos hace humanos. La gente sonreía, cintudiante un nuevo comienzo. Cada uno de ellos había enfrentado la sombra de su pasado, y juntos forjaron un futuro lleno de luz. Teresa, con lágrimas de cólera y alegría en sus ojos, supo que esto era solo el inicio. Habían cambiado su destino, pero sus historias seguirían, ahora entrelazadas, listas para luchar una vez más. Mientras la noche daba paso al amanecer, el pueblo sintió el futuro ante ellos, no era solo un camino, era un viaje que se atrevieron a emprender. Teresa entendió que, aunque las sombras podrían regresar, estaban preparados, un ejército de luz y verdad para enfrentarse a lo que viniera, y así, todo había salido como debía. Recuerda esto, la verdad puede doler, pero también libera, y ahora, es el momento de actuar. Suscríbete inmediatamente al canal para no perderte las próximas historias exclusivas que te dejarán sin aliento. Dale like ahora para alimentar el algoritmo y permitir que nuestra comunidad crezca aún más. Y no olvides, llena la sección de comentarios con tus reacciones y teorías sobre lo que hicimos juntos.
Sar este video instantáneamente con al menos 5 amigos que necesiten ver esta conclusión. No esperes ni un segundo más. Solo los verdaderos fans comprenden la importancia de apoyar este canal a través de estas acciones.